Vamos con soluciones hoy hablando sobre el maltrato animal y la situación de esta problemática en nuestro país. Estamos en compañía de Marian Lameda, directora de la Red de Apoyo Canino, y de Roger Pacheco, director nacional de Anima Naturalis. Dos especialistas, tienen alrededor de una década trabajando en esta área y pues están hoy dispuestos a responder todas sus interrogantes y también a compartir sus comentarios que nos hagan llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, hoy utilizando el hashtag Detén el abuso animal. Comencemos pues por algo bastante básico. Quisiera que compartieran con nosotros un análisis un poco global sobre la situación del maltrato animal en nuestro país. ¿Con cuánta frecuencia se denuncian casos de maltrato animal o se evidencian de cualquier forma? Marian. Marian, ¿tú? Es que hay diferentes tipos de maltrato, ¿no? Por ejemplo, está el maltrato, el visible, el que la gente denuncia, el que el público en general podría determinar y decir, mira, aquí hay un caso de maltrato y o me molesta o activamente ejecuto algo contra ellos. Pero hay otros maltratos que son institucionalizados. Okay. Entonces, el trato hacia los animales, a los animales, a veces también es víctima de la discriminación estas especies. Por ejemplo, nos duele de repente lo que le podemos hacer a un perro, pero lo que le hacemos a un ratón no. Nos duele mucho ver de repente por televisión un oso panda muriéndose, pero no nos duele un samuro. Entonces, la cuestión está en que, desgraciadamente, y el ser humano, siendo un poquito discriminativo, históricamente discriminativo, también lo hacemos con los animales. Entonces, tenemos más afecto hacia unas especies que a otras. No nos llama lo mismo un delfín que un rey pelado, o no nos llama lo mismo una ballena encallada que de repente un pez prácticamente en la orilla del agua casi sin oxígeno. Y al final todos son seres vivos y tienen los mismos derechos. Sí, pero para el ser humano no, para la sociedad no los tiene. De hecho, acabas de hacer referencia a la ley, a la actual ley de 2010, que es la ley para la protección de la fauna doméstica, pero también tenemos una ley de protección de la fauna silvestre. Y la ley de la fauna silvestre es del año 1970, y cuando tú la revisas es una ley de cacería, es decir, lo que te dice qué animales puedes cazar y qué no, con qué lo puedes cazar y qué no, y en qué épocas podrías cazarlo, y es una lista. Entonces, ¿cómo podemos proteger nosotros a los animales silvestres si más bien le estamos diciendo cómo debemos matarlos? Y en el caso de la fauna doméstica lo que estamos diciendo es cómo controlarlos para protegerlos. Entonces, el problema del maltrato, es que la persona no sabe realmente lo que es un maltrato. Okay. Muchas personas tienen un perro en la casa, ¿okay? Y saben que pegarle al perro podría hacerle mal, saben que dejarlo amarrado es un acto de maltrato, pero a veces en las mismas tiendas de mascotas, hay casos como, por ejemplo, le privamos la luz del sol. Hay tiendas de mascotas que caen en los sótanos de los estacionamientos, los sótanos o estacionamientos de los centros comerciales. Y el peor maltrato, el maltrato más básico que hay en un animal es precisamente privarle de la luz del sol. Porque el animal, al igual que nosotros, nos guiamos precisamente por los amaneceres y atardeceres. Okay. Es decir, nuestra noción de tiempo y espacio está precisamente con la luz solar. Y se les altera el metabolismo. Entonces, si tienes un cachorro, un recién nacido, metido las 24 horas del día durante una semana hasta que alguien se digna a comprarlo, cosa que también podemos hablar de la compra y venta de animales, ¿no? Porque la idea sería más bien adoptarlo, pero los vemos como objeto. Pero entonces ese animal, de hecho, cuando llega a la casa va a tener hasta un problema etológico, va a tener muchos problemas de comportamiento precisamente por eso. Marian, un poco para englobar entonces sobre lo que acaba de decir Roger, ¿qué se considera maltrato animal? Mira, el problema del maltrato animal es que es un signo del maltrato intrafamiliar. Eso es una cosa muy importante que hay que recalcar, ¿no? ¿Es así en todos los casos? En todos los casos. Se habla de una especie de tríada donde un niño, por ejemplo, en la infancia es maltratado físicamente por sus padres y luego él ejerce como una suerte de relación de opresión y supremacía en los animales, ¿no? Okay. Porque el problema de los animales es que los animales son como la personificación de la víctima por excelencia. ¿Por qué? Porque no tienen un correlativo lingüístico similar al nuestro. Es decir, ellos no pueden agremiarse, no pueden reclamar sus derechos porque no pueden hablar exactamente igual que nosotros. Entonces, eso genera no solamente relaciones de poder con los animales y con todo lo que sea apropiable para el hombre, la naturaleza, etcétera, sino que además genera signos de poca empatía.
Entonces, ¿qué pasa con los niños que sufren de violencia intrafamiliar en su casa? Pues luego van a ser los agresores de los animales y posteriormente agresores de los seres humanos. De hecho, hay muchos estudios que dicen que un niño que maltrata a un animal es 5 veces más propenso a convertirse en un criminal. Es decir, es el primer signo de que una persona es propensa a convertirse en un violador luego de los derechos humanos, en un criminal, en un agresor a la propiedad, etcétera. El factor patológico allí. Sí, por supuesto, es como una tríada psicopática que existe allí, que además degenera en el niño como su estructura psíquica. Y incluso a veces en la violencia intrafamiliar, un miembro de la familia, digamos, agrede al animal de la familia, al animal doméstico, y los otros miembros deben ser testigos de ellos. Entonces es como una violencia indirecta que se ejerce hacia otros miembros de la familia a través de la víctima que no puede defenderse, que en todo caso la más vulnerable siempre y el más débil siempre va a ser el animal. Ahora entendemos también que el maltrato animal quizás se pudiera dividir en dos grandes grupos, digamos el maltrato directo y el indirecto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El maltrato indirecto es que no sabemos que lo estamos haciendo, pero a veces contribuimos. Por ejemplo, asistir a un circo. Okay. Nos gusta el circo, ver de repente a los animales haciendo piruetas, haciendo actos ridículos que no son propios de su naturaleza y no conocer lo que hay detrás de eso. Bueno, ya lo que estamos viendo es antinatural, o sea, realmente no nos está enseñando nada, porque un elefante jamás en su sano juicio, en sus condiciones naturales, se va a montar sobre una pelota o vamos a ver un tigre saltando sobre un aro de fuego. Eso no lo vamos a ver nunca, pero lo estamos viendo ahí como un espectáculo novedoso. Pero cuando van a la parte trasera de las carpas, entonces estamos viendo las jaulas. Entonces son animales que naturalmente migran entre 42 o 75 kilómetros y no lo están haciendo porque precisamente su espacio de movilidad podría ser hasta 5 metros máximo. Entonces, eso es un maltrato indirecto, cuando contribuimos yendo hacia estos espectáculos o cuando simplemente hacemos la vista gorda hacia ciertas cosas y no los denunciamos. Y el directo sería, digamos, algunas de las situaciones de las que ustedes hacían referencia hace pocos momentos, el hecho de privarle la luz al animal, la luz solar. Otras como amarrarlo o dejarlo encerrado en un patio, o dejarlo amarrado. Pegarle. Sí, mutilaciones. Mutilaciones. De hecho, en el caso de la fauna doméstica, se habla de que más de la mitad de los casos de agresión son agresiones intencionales. Y alrededor del 40 y tanto %, en Venezuela no hay mediciones, pero bueno, digamos, tomamos mediciones de otros países de América Latina que coinciden, coinciden en este punto, son agresiones por negligencia o por impericia de gente que de pronto no sabe el daño que está causando al animal. También alrededor se habla de que un 70% de los animales son abandonados, es decir, no nacen y mueren dentro de la misma familia en el caso de la fauna doméstica y eso se considera maltrato y agresión. ¿Se pueden traspolar esas cifras tamden a nuestro país? Yo diría que sí. Sí, de hecho hay un caso, Nathan Ramírez hace exposiciones sobre el caso del trato de los animales en Venezuela y habla mucho del mascotismo, ¿no? Entonces el hecho de que tenemos un complejo de pirata, ¿no? Tenemos que tener un ave que es como la fauna silvestre y lo tenemos que tener en el hombro, pero eso no es tanto no es tanto el maltrato, sino que de repente le damos galleta con leche, como si el loro fuera un animal mamífero. Entonces, ¿por qué le damos leche a un loro? Simplemente su cuerpo, su sistema digestivo no está capacitado para asimilar este tipo de alimentos, pero le damos leche. Entonces, son parte también del poco conocimiento de la negligencia que tenemos hacia la fauna, cosas que se podría resolver perfectamente instruyendo esto a nuestros niños en las escuelas, pero tenemos otro problema, que en las escuelas o en los liceos agarra la guía de laboratorio y entonces te dice que vamos a hacer un experimento, entonces vamos a tener 3 vasos y entonces vamos a poner 3 peces y entonces en un pez le ponemos nicotina, en el otro ponemos alcohol y el otro lo damos acá. Es para ver cómo un pez poco a poco va muriendo por exceso de nicotina o el otro pez va a morir por alcohol y para decirle a los jóvenes que el alcohol y el cigarrillo son malos, entonces simplemente tenemos que matar peces y ellos lo tienen que ver. O cuando le decimos que tenemos que llevar un sapo y delante de todos los niños abrir el sapo vivo para ver cómo se mueven. O sea, esa morbosidad o ese maltrato que es lo cruel, permite la ley, además, está institucionalizado, y no solamente la ley, sino también el sistema curricular de la educación venezolana. O
Entonces son cosas que debemos cambiar. Sí, porque es como una suerte de violencia que está institucionalizada, por ejemplo, en el caso de la industria cárnica, es decir, que detrás de los muros, intramuros, ¿cuál es la violencia que no se ve? Porque eventualmente tenemos más empatía hacia la fauna doméstica, que son estos animales abandonados, en efecto existe y debería ser penalizado, de lo que hablaremos más adelante, pero también existe una violencia institucionalizada hacia un gran número de animales que se calcula que es más del 30%, es decir, matamos 56 millones de animales al año. Entonces, Marian, además el tema pues de la cultura en nuestro país, ¿cuánta incidencia tiene esto en el tema del maltrato animal? Más allá pues de las acciones que se ven a nivel educativo, que vienen, como tú bien lo dices, amparadas por pues la institucionalidad, pero más allá de eso, ¿tenemos nosotros cultura en Venezuela para el buen trato hacia los animales? Esta pregunta la vamos a estar respondiendo al regreso, amigos. Les recordamos que